Muy buenas noches con todos. Nuevamente encontrándonos para dar continuidad a nuestro curso Estructura de Costos del Servicio de Limpieza Pública. Por favor, para empezar, quiero que me confirmen que se me esté escuchando claro. Sí, buenos días, perdón, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, César. Ok, todos me escuchan. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces vamos a iniciar las clases el día de hoy. Bueno, en la anterior clase ya hablábamos un poco de lo que es el cuarto módulo, ¿no? La distribución de costos del servicio de limpieza pública, ¿no? Entonces hablábamos, ¿no? Del tema de, para que podamos hacer esta distribución, lo importante es, ¿no? Lo primero que debemos de tener es la sectorización municipal, ¿no? Debemos de contar con sectores geográficos, ¿no? Distribuidos en el distrito, ¿no? Pero que estén determinados en función a su naturaleza económica, ¿no? La naturaleza económica de cada uno de los predios que forman parte del distrito, ¿no? Se puede considerar ahí también el tema de las características de la construcción también del predio, ¿no? Este es un factor muy importante para el tema de la distribución. Otro, bueno, entre los criterios de distribución podemos considerar, pues, lo que les señalaba, ¿no? Desde un primer inicio, era de que vamos a realizar una estructura de costos para lo que es una recolección, que va a englobar la mayoría de las etapas del servicio de limpieza pública, y lo que es el barrido de calles, ¿no? La recolección, ¿no? Básicamente porque para realizar la cobranza, al final los resultados nos van a dar, pues, de acuerdo al área construida, ¿no? En metros cuadrados para realizar la cobranza. Y en el caso de barrio de calles, es de acuerdo a la longitud del frontis del predio, ¿no? En metros lineales, ¿no? Entonces, en el caso de residuos sólidos, a su vez, se consideran también, ¿no? Predios que estén destinados, pues, a vivienda y predios que estén destinados a otros usos que sean distintos al de vivienda, ¿ya? Decíamos que si hablábamos de predios que son destinados a vivienda, teníamos que tener en cuenta la ubicación del predio, el número de habitantes, ¿no? Que forman parte del predio y el área construida en metros cuadrados. Ahora, para el caso de predios destinados a otro uso distinto a vivienda, se consideraba el tema de la ubicación del predio, ¿no? En qué ubicación está de acuerdo a la sectorización municipal, ¿no? El uso que le está dando al predio, el área construida y también el aforo que tiene dicho predio. Decíamos también, ¿no? Hablábamos que también vamos a considerar el tema de las inafectaciones, ¿no? Entonces, ¿quiénes se van a encontrar inafectos al servicio de barrido de calles o al servicio de recolección, ¿no? Para ellos, ¿no? Según normas, se contempla que el mismo gobierno local y los organismos públicos descentralizados que forman parte o que puedan estar dentro del distrito puedan ser inafectos al servicio de limpieza pública, pero siempre, ¿no? Que su norma de creación le otorgue, ¿no? La calidad, ¿no? De organismo público. Ahora también se considera acá a los gobiernos extranjeros, ¿no? En condición de reciprocidad. Siempre que el predio que estén ocupando estos gobiernos extranjeros, ¿no? Puedan, pues, o funcionen como oficinas de embajadas, consulados, ¿no? O similar, ¿no? También se considera como inafecto al Cuerpo General de Bomberos voluntarios, ¿no? Ahora, si tengo en el distrito, ¿no? Un local, ¿no? Un predio destinado o ocupado por el Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Se tiene que considerar como inafecto también al servicio de limpieza pública, ¿no?
Ahora, entidades religiosas también, ¿no? Podemos considerarlo, pero que éstas estén debidamente acreditadas como entidades religiosas, ¿no? Y que su predio esté declarado, ¿no? De la misma manera, ¿no? Ya sea como templo, convento, monasterio, museos, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de este grupo también, ¿no? Se puede considerar como inafecto a los terrenos que aún no se encuentran construidos, ¿no? Que están sin construir, ¿no? Esto en base también a lo que es el pronunciamiento del informe defensorial número 106, ¿no? Y en base a eso, y en base de eso, desarrollábamos lo que es el informe sustentatorio de la ordenanza. La anterior clase veíamos, ¿no? El tema de les mostré un modelo de ordenanza, ¿no? Ya vimos más o menos el contenido que debía tener dicha ordenanza y el cual adjunta, ¿no? Este informe sustentatorio, ¿no? Donde como contenido mínimo debemos incluir, ¿no? Lo que es una pequeña introducción, una base legal, ¿no? La ejecución de la estructura del costo, ¿no? La proyección de los servicios públicos, indicar quiénes son los contribuyentes y predios, también quiénes están exonerados, ¿no? Y entre el punto 7 y 8, lo que es el servicio de recojo de residuos sólidos, ¿no? Hay que describir, ¿no? Tanto como es la prestación, así como la estructura, los componentes, la metodología, cómo vamos a determinar las tasas, ¿no? Y justificar la variación de costos también, ¿no? La variación de tasas y la estimación de ingresos, ¿no? Cuánto ingreso se va a generar. Igualmente para el servicio de barrido de calles, ¿no? Y lo mismo. Y dentro de los anexos incluir, ¿no? El tema de, podría ser, ¿no? Del tema de las áreas, ¿no? De barrido, ¿no? Que se realizan, ¿no? Indicando frecuencias, ¿no? Bueno, indicando también personal, cantidad que elabora, horarios, ¿no? Todo eso. Entonces, si hablamos de ejecución de estructura del costo del servicio, tenemos que mostrar pues un cuadrito donde englobe, ¿no? la ejecución presupuestal tanto de lo que es recolección y barrido, ¿no? En forma global, ¿no? Donde podamos mostrar, ¿no? Los costos directos, los costos indirectos y los costos fijos. Esto en el caso de que la municipalidad, ¿no? Sea la que va a prestar el servicio de limpieza pública, ¿no? Ahora, si somos una municipalidad distrital y estamos disponiendo nuestros residuos a la provincial, ahí le agregamos también, ¿no? Lo que el presupuesto que se supone se paga por el uso del relleno sanitario provincial, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta estructura de costos? Las tres primeras clases hemos trabajado, ¿no? Los Exceles, para poder determinar la estructura de costos en costos directos, indirectos y costos fijos también, ¿no? De ahí sale este cuadro global. Este cuadro global, en resumen, va a venir, ¿no? De un análisis que yo he hecho primero de la recolección y también del barrido, o sea, de dos cuadros, ¿no? Va a salir este cuadro resumen. Ahora, proyección de los costos del servicio de limpieza pública. ¿Qué es lo que requerimos para poder realizar la proyección del costo del servicio? Básicamente, vamos a requerir contar con la información de la estructura de costo del año anterior y del presente año, ¿no? Con el fin de que podamos determinar cuál es el incremento, ¿no? En el costo total o en la estructura para el presente año, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Vemos el Excel? Confírmenme, por favor. No se mira. ¿No lo ve? No se mira el Excel. No se mira el Excel, doctora, se ve el PPT. Ya, vamos a volver a compartirlo entonces.
Espérenme un momentito, voy a volverlo a compartir. Ahora ven el Excel. Sí, se mira. Ok, listo. Ya. Entonces, hablábamos de que como cuarto punto hay que proyectar los costos del servicio de limpieza y para ello necesitamos la estructura de costos que hemos realizado el año 2021 y la estructura de costos del año 2020. Esto suponiendo de que estamos buscando aprobar los arbitrios para el año 2022, ¿no? Entonces, en ese sentido utilizamos un pequeño cuadrito, ¿no? Donde vamos a distinguir el servicio en lo que es recolección y en lo que es barrido, ¿no? Y para ello, como les decía, debemos de contar, ¿no? Pero una consulta, si la municipalidad no ha hecho ese proyecto, recién va a iniciarlo, ¿cómo? Tendríamos en O todo podemos caso tomar que costos que se elaborar efectúan también la estructura de ese año, ¿no? Ya, entonces, Andrea, lo que les decía, ¿no? Hay que elaborarlo, ¿no? Y entonces acá, donde dice ordenanza, no colocamos nada, ¿no? Ponemos ahí elaborado en base al equipo técnico, ¿no? Ya que no existe, ¿no? No existe una anterior ordenanza que apruebe tasas, ¿no? Ya, entonces, lo que requerimos acá es el costo total, ¿no? Este costo total que nos va a salir de la estructura de costos, ¿no? Este costo, ¿no? Este costo, pero diferenciado en lo que es, ¿no? Recolección y barrido, ¿no? Y sumado me va a dar ese total. Entonces vamos a tener que para el del año 2021 y del año anterior al 2021, que en este caso sería 2020, porque yo quiero elaborar, ¿no? Mi estructura de costos para bueno, quiero determinar el arbitrio para el 2022, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos ese comparativo? Simplemente tenemos los valores tanto del año anterior como del presente año, también indicando el tema con qué ordenanza municipal ha sido aprobada los montos. Entonces, simplemente realizamos una resta, ¿no? Una resta del presupuesto, ¿no? Del año 2021 menos, ¿no? El presupuesto del año 2020, ¿no? Que nos resulta que para el 2021 ha habido un incremento en el gasto, ¿no? Para poder operar el servicio de recolección de residuos sólidos en aproximadamente ¿cuánto? 7 millones está acá, ¿no es cierto? Esta es de manera de ejemplo, ¿no? Acá, en base a esto, ya ustedes llenan, ¿no? De acuerdo a cada uno, a los datos que cada distrito tiene, ¿no? Igualmente en el caso de barridos, ¿no? Igualmente lo restamos, ¿no? Lo que se gasta, ¿no? En el 2021 y lo que se gastó en el 2020, ¿no? Teniendo ahí el porcentaje de incremento, ¿no? Y para sacar, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje exacto de incremento? Simplemente lo que hago, ¿no? Es multiplicar, ¿no? O dividir básicamente, ¿no? Dividir el incremento, ¿no? Entre el total, ¿no? Del monto anterior al que estamos trabajando y multiplicarlo por el porcentaje, ¿no? Que en este caso sería por 100. ¿No? Para que nos pueda dar el porcentaje, ¿no? De incremento. En este caso, si hacemos un comparativo de los 2 años, vemos que para el 2021, para poder realizar el servicio de recolección de residuos sólidos, hubo un incremento del 34.54, ¿no? Para este ejemplo, por ciento, ¿no? Y en barrio de calles de un 9.33%, ¿no? Y si hablamos de todo el servicio de limpieza pública, estaríamos hablando de que hubo un incremento presupuestal, ¿no? Para la operación del
del servicio de un 31.30%. ¿Tienen alguna consulta con respecto a este cuadrito? Sí se entiende, doctora, gracias. Ok. ¿No? Entonces estábamos en el tema de proyección, ¿no? Entonces, en el tema de proyección utilizamos ese cuadrito y como les expliqué, ¿no? Después redactamos, ¿no? La explicación del mismo cuadro, ¿no? Cuánto ha sido el incremento del año anterior al presente año, ¿no? Ahora, el siguiente punto que hay que tomar en cuenta es el tema de los contribuyentes y predios. Para hacer, ¿no? Para tomar en cuenta y mostrar, ¿no? Estos datos dentro del informe técnico, entonces, ¿qué cosa debemos de tener en cuenta? ¿Qué información? Debemos tener, ¿no? Como información la cantidad de contribuyentes que se encuentran inafectos y afectos, ¿no? Asimismo, también el número de predios que se encuentran afectos, ¿no? E inafectos, también exonerados, ¿no? Tanto lo que corresponda a recolección como también a barrido de calles. ¿Y cómo hago esto? Ya ven el Excel, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces, miren, ¿cómo hago? Me fijo primero en este cuadrito de acá, ¿no? Lo que yo hago es un cuadrito igual determinando los dos servicios, recolección y barrido, donde voy colocando, ¿no? Tipo de contribuyente, tipo, ¿no? Ya sean los contribuyentes y predios, igual en barrio calle, contribuyentes y predios, ¿no? Entonces colocamos terrenos, que los que estaban inafectos, ¿quiénes eran? Mencionábamos, podrían ser los terrenos sin construir, el gobierno local, gobiernos extranjeros, podrían ser los bomberos, las iglesias, ¿no? Ahí consideramos quienes están inafectos, ¿no? Dentro de su distrito. Y colocamos qué cantidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de procesos de recolección, se va a contar con 6.553 terrenos sin construir, ¿ya? Entonces, que se encontraría inafectos, ¿no es cierto? También tenemos una municipalidad, ¿no? No hay gobiernos extranjeros, le vamos a poner 0, digamos que haya bomberos, también 1, una iglesia, igual 1. En predios, ¿no? En predios, vamos a colocar acá, miren, en total, ¿no? De predios, son 6.381 predios, ¿no? Que se encuentran o que tienen terrenos sin construir, ¿no? ¿Ya? Ahora, en barrios de calles, podríamos considerar también acá, ¿no? Por ejemplo, a la municipalidad, 1, ¿no? Y a los bomberos también que estarían inafectos al barrio de calles y a iglesias, ¿no? Podríamos poner, ¿no? Y en el caso de predios, vamos a poner que no hay, ¿no? No hay ningún predio inafecto. Ya, entonces, una vez realizado este cuadrito de predios y contribuyentes, pasa, bueno, acá en este caso, que va a ser para nosotros el 2021, ¿no? Entonces, pasamos a este cuadrito, ¿no? Donde tenemos que totalizar, ¿no? ¿Qué cantidad de contribuyentes tenemos? ¿Cuántos predios tenemos? ¿No? De los contribuyentes debemos saber cuántos se encuentran inafectos y cuántos afectos, ¿no? Y en el caso de los predios igual, ¿no? Inafectos y afectos, ¿no? Y exonerados, ¿no? Exonerados, ¿no? Y también hay que involucrar un grupo, ¿no? de predios que se encuentran sin servicio, ¿no? Que no cuentan con el servicio, ¿no? Y esto va a depender de la cobertura que se tenga, ¿no? En cuanto a recolección, como un barrio de calles igualmente, ¿no? Entonces, inafectos ya me va a ir sumando, miren si se dan cuenta, ¿no? Tengo acá inafectos para el caso de recolección, en el caso de contribuyentes 6.556 y ya me está jalando acá, ¿no? Y en afectos coloco pues la cantidad de contribuyentes que tengo, ¿no? Acá yo relleno, ¿no? La cantidad de contribuyentes con los que cuento en mi distrito.
¿no? Y al final se totaliza, ¿no? La suma de ambos, ¿no? El total de contribuyentes del distrito, ¿no? Y en Barrio de Cailes, ¿no? Igual, ¿no? Tengo 3, aquí igualito dejado, en total 3 nomás, ¿no? Que se encuentran inafectos. Ahora igual, ¿no? Acá en contribuyentes y predios, en el caso de los predios igual, ¿no? Coloco mis inafectos que va a ir jalando de acá, ¿no? De 6.381, y los afectos que voy a yo digitar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de afectos que tengo en el distrito, ¿no? Y exonerados, ¿no? Son algunos predios que van a estar exonerados, pero esto ya tiene que haber un documento formal, ¿no? Que diga por qué la municipalidad los está exonerando, ¿no? Para que ustedes hagan la estructura y colocar acá el número de predios que se encuentran exonerados, hay que tener un documento sustentatorio, ¿no? Que te diga, ¿no? Que están exonerados por tal motivo y tú los puedas contar, ¿no? Dentro de esto, de este grupo. Y lo totalizas, ¿no? Y dentro del total, ¿no? Al final se suma, ¿no? El total general, acá, bueno, no es suma. Básicamente sería, ¿no? Del caso de los predios, el total más los sin servicios, ¿no? Serían los 220.000. ¿Ya? Entonces, ahora sin servicio, ¿cuántos predios se encuentran sin servicio, ¿no? Y se considera. ¿Ya? Entonces, para el tema de contribuyentes y predios, entonces, en el documento vamos a redactar en base a estos cuadros que les estoy mostrando, y vamos a ir a detallar, ¿no? Y en el mismo documento también indicar, ¿no? Quiénes son los predios y contribuyentes que se encuentran inafectos. Hay que ir redactando lo que hemos indicado en este cuadro, lo vamos a redactar, ¿no? Para que sustentar, ¿no? Dentro del informe técnico, ¿no? Igual, ¿no? Como les decía, en el caso de los exonerados, de la misma manera, ¿no? Indicando los dispositivos legales, ¿no? Que exoneran a dicho contribuyente o predio, ¿no? El otro punto, ¿no? Que se ve después de la proyección y contribuyentes es el tema, aquí entramos al punto 7, ¿no? Que es el tema del servicio de recojo de residuos sólidos. Entonces, ¿qué cosa vamos acá a hacer? Lo que vamos a hacer primeramente dentro del informe técnico es describir, ¿no? Cómo se realiza la prestación del servicio. O sea, al describir qué tenemos que hacer, o sea, indicar quién presta el servicio, ¿no? ¿Quién está prestando el servicio? Entonces, la municipalidad, ¿no? Está prestando el servicio, o está prestando el servicio de repente una empresa operadora, ¿no? Explicar cómo se realiza, en cuántas zonas, ¿no? Ahí hay que explicar cuál es el método, ¿no? De recolección que se utiliza, cuántas zonas, cuántos vehículos, inclusive también podemos describir ahí el personal, cómo se encuentra distribuido, los horarios, las frecuencias, ¿no? Entonces ahí vamos resumiendo todo lo que concierne, ¿no? A cómo se realiza el servicio de recojo. Ahora, también tenemos que describir los dispositivos legales que aprueban la zonificación. O sea, si yo tengo en mi distrito, ¿no? 3 zonas, digamos, ¿no? 3 zonas, debo tener un dispositivo legal que está aprobando, ¿no? Esa distribución de las zonas, ¿no? O la zonificación. Hay municipalidades, he visto, sobre todo las que son bastante céntricas, que tienen hasta 10 zonas, ¿no? 10 zonas, tienen sus planos catastrales distribuidos en 10 zonas, ¿no? Entonces, hay que tener e indicar qué dispositivos legales amparan a esa distribución, e indicar también cuál ha sido el criterio de zonificación, ¿no? Ojo que para el tema de distribución del arbitrio de limpieza pública, lo que se requiere es que esa distribución o esa zonificación esté realizada en base, ¿no? A aspectos económicos, ¿no? De los predios, ¿no? Y el tema de también del material de construcción también, ¿no? De dichos predios, ¿no? Eso es lo que nos interesa para Yo le hago el una tema. consulta. Si la municipalidad no tiene esa zonificación, ¿cómo se va a trabajar?
Si no tienen que trabajarlo, ¿no? Tienen que trabajar esa zonificación en base, como les decía, a temas de criterio económico, ¿no? Podemos tener también dicha zonificación en base a lo que el INEI nos pueda proporcionar, ¿no? De acuerdo a las estratificaciones, ¿no? Estrato A, B, C, si es que lo hubiese, ¿no? Y si no hubiese esa estratificación, entonces hay que iniciar con ese procedimiento, ¿no? Hay municipalidades que requieren definitivamente esa zonificación para poder diferenciar al final el monto, ¿no? Que se va a cobrar por el servicio, ¿no? Entonces, ahora, si es que es un distrito que tiene las mismas características económicas, ¿no? En todo el distrito, igual, ¿no? Debemos de tener un documento legal que indique eso, ¿no? Que las características económicas son iguales, ¿no? O similares a nivel distrital, ¿no? Que no hay, ¿no? O no hay una zonificación, o no se puede resaltar una zonificación, ¿no? Mayor a una zona, ¿no? En general. ¿Ya? Ahora, hay que indicar también cuál es el objetivo del servicio, en este caso, de la recolección de residuos, ¿no? ¿Con qué objetivo la municipalidad realiza el servicio, ¿no? Básicamente, aquí pues hay que indicar, ¿no? ¿Por qué estamos realizando el servicio de recolección, ¿no? ¿Con qué finalidad? ¿No? Entonces, en ahí básicamente para todos va a ser la misma redacción, ¿no? Porque es el mismo objetivo que persiguen todos los gobiernos locales, ¿no? En cuanto a la recolección de residuos sólidos, ¿no? Hay que indicar también la meta, ¿no? La meta a la que se ha planteado llegar en el caso del presente año, ¿no? En el 2021, ¿no? La meta, pues podríamos decir, la meta en cobertura, ¿no? De servicios, de recolección, de repente el año 2020 estaba en un 70%, para el año 2021 la municipalidad puso como meta llegar a un 85, un 90% de la población, ¿no? Y indicar actividades, ¿no? Y en actividades hay que ir describiendo, pues, ¿no? Cada procedimiento que se realiza desde que tanto el operario del vehículo, ¿no? Así como los ayudantes inician el proceso de recolección, ¿no? ¿Qué actividades realizan, ¿no? Y cómo concluyen también, ¿no? Dicho procedimiento, ¿no? Ojo que recuerden que en esta parte de recojo de residuos sólidos también vamos a incluir los otros procedimientos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el tema de exposición final, ¿no? Si tenemos el tema de transferencia, ¿no? También incluimos estos procedimientos dentro del tema de recojo de residuos sólidos, ¿no? Como se ha realizado en el proceso de estructura de costos, ¿no? Ya, la zonificación económica, que en este caso requerimos, ¿no? Para el tema de los arbitrios, es una zonificación económica, ¿no? Del distrito, ¿no? Del distrito. Ya, solo económica, ¿no? Económica, ¿para qué? Para que en base a eso se pueda distribuir la tasa, ¿no? Del servicio, que no solamente es por el tema, bueno, sabemos, ¿no? Que el tema económico influye también en el tema de generación de residuos sólidos, ¿no es cierto? Entonces va a estar eso enlazado también a la cantidad de residuos sólidos que van a ir generándose en cada predio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que también tenemos que realizar, ¿no? Dentro de este punto 7, ¿no? De descripción, que acá vamos a detallar, ¿no? La estructura de costos exclusivamente, ¿no? Para el servicio de recolección, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho la estructura de costos, ¿no? En este caso, esta global,
¿no? Tenemos que ir distinguiendo, pues, la de recolección y la de, la de barrido, ¿no? Bueno, no tengo un cuadrito, pero les voy a mostrar uno que hemos hecho. Por ejemplo, no vamos distribuyendo, sino en barrido de calles tengo que tener, ¿no? Mis Exceles de costo directo de barrido, costo fijo, costo indirecto, y mi cuadro resumen solo de barrido. Igual para el caso de recolección también voy a tener mis costos directos, costos fijos, ¿no? Costos indirectos y cuadro resumen solo de recolección, ¿no? Entonces así, ¿no? Entonces ahí voy a tener, ¿no? Mis cuadritos. Y mi cuadrito, ¿no? Que en este caso es solo para el tema de recolección y transporte, ¿no? Que he determinado cuánto es mi presupuesto y que después va a jalar a un cuadro, ¿no? A un cuadro global, que en este caso sería estructura de costos global, que sería de todo el servicio, ¿no? Tanto de recolección como de barrido, ¿no? Tomando en cuenta ambos, ¿no? Que en este caso este es de recolección, mi cuadro resumen, y este es de mi barrido, ¿no? Miren, para mi caso de mi ejemplo, en recolección, ¿no? Esta municipalidad gasta 3 millones, y en barrido, esta municipalidad invierte 1 millón, ¿no? Y si yo los junto todo en un cuadro global que tenía que mostrar inicialmente, entonces estaría teniendo una estructura de costo con 4 millones, ¿no? Que básicamente vendría a ser la suma de los dos servicios, pues, ¿no? De ambos servicios, ¿no? Entonces, en el cuadro inicial que les decía de la estructura, solamente mostramos así, ¿no? Este cuadrito global, ¿no? Que viene de la suma, pues, de tanto de lo que es recojo como de lo que es barrido, ¿no? A eso me refiero, ¿no? A los cuadros que hemos hecho anteriormente, ¿no? Tal como os he explicado, pero haciendo de manera independiente lo que sería recojo y lo que sería barrido. ¿Me dejo entender hasta esa parte? ¿Hasta acá? Ok, creo que nadie tiene preguntas. Entonces, continuamos, ¿no? Seguimos en el punto 7. ¿Qué es lo que también tenemos que resumir en el punto 7 o tenemos que indicar? Es el tema de la metodología, ¿no? Cómo vamos a distribuir y determinar las tasas. Entonces, aquí hay que indicar, pues, cuáles son los criterios de distribución que la municipalidad estaría tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué criterios son esos? Lo que ya les mencioné también anteriormente, ¿no? El tema del uso del predio, ¿no? Si es vivienda o si es uso diferente al de vivienda, ¿no? El tamaño del predio, o sea, hay que determinar cuál es el área, ¿no? Del predio. Y la cantidad de habitantes del predio, ¿no? ¿Cuántos habitantes, ¿no? se encuentran o viven en dicho predio, ¿no? Inclusive, para esto, los que trabajan en el área, ¿no? Que se dedique exclusivamente a lo que son arbitrios, ¿no? Ellos realizan todo un procedimiento, ¿no? También para el tema de cantidad de habitantes, porque cada propietario tiene que declarar, ¿no? Tiene que haber una declaración de cuántas personas habitan, ¿no? En dicho predio, ¿no? Una declaración formal, ¿no? Bueno, acá es el punto 7 también. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ¿no? Proyectamos, ¿no? La generación de residuos sólidos.
¿Y cómo vamos a proyectar la generación de residuos sólidos para también distribuir y determinar tasas? Para ello vamos a requerir conocer qué cantidad de residuos sólidos son manejados, ¿no?, en el año 2020 y en el año 2021, ¿no?, que estamos desarrollando la estructura de costos. Entonces, tenemos que tener cuál es la cantidad de residuos sólidos que estamos manejando. Para eso, debemos de elaborar una tablita, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser esa tablita? ¿No? Puede ser así, ¿no? Donde hagamos una proyección de la generación de residuos sólidos, ¿no? Les decía, para nuestro caso de ejemplo, que tenemos que tener para el 2020 y 2021. Tenemos que tener la cantidad de residuos sólidos que han sido recogidos en el año 2020 y igual, ¿no?, la cantidad de residuos sólidos que han sido recogidos, ¿no? Y en el caso del 2021, que es este año que estoy realizando, ¿no?, voy a tener la cantidad de residuos sólidos recogidos hasta aproximadamente julio, digamos, ¿no?, hasta este mes. Y posiblemente para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no voy a tener ese dato, porque estoy elaborando ya mi estructura en julio, ¿no?, para poder tener la lista, para que pueda aprobarse antes de que culmine el año, para que se haga efectiva el próximo año, ¿no? Entonces, de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿qué hago? Lo proyecto, ¿ya? Lo proyecto, ¿no? La cantidad de residuos sólidos que voy a, o posiblemente, recolectar. Entonces, ¿cómo hago esa proyección? Por ejemplo, en el año 2020, ¿no? 2020, vamos a poner, ¿no?, que acá en enero he recogido 28.168 toneladas métricas, ¿no? Entonces, vamos a asumir que en febrero es algo similar, digamos. Vamos a asumir algo así. Vamos a poner que acá es 26.000, acá se recogió 30.000. ¿No? Acá es igual. Me estoy inventando datos, ¿ya? Pero estos datos tienen que ser datos que la municipalidad, ¿no?, les proporcionen de la cantidad exacta que han recogido, ¿no?, en el año anterior. Tenemos que tener esa información para poder realizar nuestra proyección. Ya, entonces, básicamente yo le pongo así, ¿no? Aquí ha sido así, ¿no? En enero he recogido 28.168 toneladas, miren, en agosto 29.175, ya, tengo en 2020. Para el 2021 ya tengo 30.000, tengo todos los datos hasta julio, digamos, ¿no? Ya está. Voy a asumir que acá ha sido 29.000, acá ha sido 32.000. Acá ha sido 35.000, digamos. Entonces, pero me faltan los datos, ¿no?, para agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, para poder determinar esos datos, ¿no?, le proyecto nada más, ¿no?, cuánto podría ser la cantidad de residuos que podría recoger, ¿no?, para esos meses, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de dos formas, ¿no? Una forma es, de repente, incrementando el monto del año pasado más un 1%, ¿ya?, en generación. Entonces, ¿cómo le sumo el 1%? ¿O cómo le saco el 1% a 29.175? A ver, chicos, ¿cómo le sacaría el 1% primero? ¿Cómo haría? Me dice que el 1% de esto es esto, ¿no? 291 toneladas. Y a esto, ¿no?, a esto le sumo lo que ya tenía, ¿no?, más esto mismo, ¿no? Y miren, lo proyecto, tengo un proyectado, ¿no?, aproximado de que podría generar tanto, ¿no? Igual, ¿no?, para los otros años lo mismo. Y le proyecto a 1%, ¿no? Y con eso completaría
¿no? Mi cuadro de proyección para los meses que me estaría faltando. La otra forma de proyectar podría ser que ustedes saquen cuál ha sido el incremento, ¿no? Bueno, acá hay una variación, ¿no? Ya tenemos una variación y acá hay un porcentaje de incremento, ¿no? En base a eso, pero acá ya les va a salir todo. Mira, acá me sale el 1% que yo le he sacado, ¿no? Del incremento. ¿No? Acá nos va a salir 1%, ¿no? Y acá 7%, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, en base a esta variación, ¿no? Le sacamos un promedio y ese promedio lo incrementamos acá. Y acá les va a salir el promedio incrementado, ¿no? Ya vamos a tener, ¿no? Ahí cuánto ha sido, ¿no? Para el caso del ejemplo yo le he puesto al azar, por eso es que me salen valores altos, ¿no? 7.11 de variación, acá me ha salido en negativo. ¿Qué es este? Entonces, ahí les va a ir saliendo el porcentaje, ¿no? Y acá el porcentaje de variación, como les decía, puede ser el 1% o puede ser, ¿no? Un porcentaje que ustedes incrementen en promedio, ¿no? De los meses anteriores, ¿no? Y sacan el promedio y eso lo incrementan acá, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Más promedio. Promedio, le sacan el promedio de todo este bloque hasta julio, ¿no? Y eso le incrementa. Miren, para el caso de lo que yo les estoy haciendo de ejemplo, me sale alto, ¿no? Porque yo me estoy inventando los datos, por eso hay una variación de 13%, más del 13%, ¿no? Pero cuando ustedes van a utilizar datos reales, ¿no? Probablemente el incremento no, esté entre 1, 1.4, 2, a lo mucho, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, acá para mi manera de mi ejemplo está subiendo bastante, ¿no? Porque yo le he puesto al azar lo que ha incrementado, ¿no? Entonces, y lo que podemos hacer es acá, en vez del 1%, ¿no? Ponerle el 13%, ¿no? Y ahí les va a salir, miren, el 13%, ¿no? Lo mismo para todos, ¿no? ¿No? ¿Me dejo entender en esta parte de proyección, de generación de residuos sólidos? Acá les he puesto una notita también, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? La cantidad de residuos sólidos recogidos de enero a junio tenemos, ¿no? Y la proyectada es de julio a diciembre, ¿no? Pero si yo a hoy día, digamos, ¿no? Yo quiero realizar, yo voy a tener también la de julio, ¿no? Entonces proyectamos a partir de agosto, ¿no? Es hasta el momento en el que tengan, ¿no? Los residuos sólidos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ok. Continuamos entonces. Ya. Entonces proyectamos, ahora hemos proyectado la cantidad de residuos sólidos. ¿Qué necesitamos también realizar en el punto 7? ¿No? Aquí necesitamos determinar, bueno, ya hemos visto cómo vamos a distribuir, ¿no? Y determinar las tasas. Y también tenemos que distribuir el costo, ¿no? Una vez que distribuimos el costo, vamos a poder estimar cuál sería, ¿no? Exactamente el monto que tendrían que pagar cada uno de los contribuyentes. Miren, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hay que tener en cuenta el tema de los usos, ¿no? De los usos de los predios, ¿no? El área de rentas maneja, ¿no? Un cuadro de usos, que básicamente este cuadro está normado, ¿no? Y bueno, a los que han hecho estudio de caracterización de residuos sólidos o han podido leer la guía, también tenemos un cuadrito, ¿no? Dentro del estudio de caracterización, el cual ha sido elaborado por el Ministerio del Ambiente en base también, ¿no? A los usos, ¿no? De los predios, ¿no? ¿Cómo se llama? Que manejan, ¿no? Los del área de rentas, ¿no? Ahí diferencian, ¿no? Al tema de lo que son domiciliarios, categorizándolo como casa-habitación, y bueno, ¿no? Y a los no domiciliarios, que básicamente estarían ahí lo que son establecimientos comerciales, ¿no? Y dentro de establecimientos comerciales tenemos varias clases, ¿no? Clases de
establecimientos, hoteles, igualmente también hay clases en mercados, en restaurantes, en instituciones públicas y instituciones educativas, ¿no? Y adicionalmente, ¿no? Con esa nueva guía también se diferencia lo que son los usos de predio especiales, ¿no? ¿A qué se refiere? A los lubricentros, veterinarias, laboratorios, establecimientos, ¿no? De salud, centros comerciales, ¿no? Y adicionalmente involucra también acá al comercio informal, ¿no? Para aquellos distritos donde se tenga bastante presencia del tema del comercio informal, que también genera residuos sólidos, ¿no? En base a ello, ¿cómo distribuimos el costo? Ahora vamos a distribuir el costo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando distribuimos el costo del servicio? Que la municipalidad tiene que hacer esta distribución de manera proporcional a la generación de residuos sólidos por uso de predio, ¿no? Entonces, por uso de predio, ¿no? Entonces, ahí hay que diferenciar, ¿no? Viviendas, digamos, a ver, un ejemplo, así en global, vamos a hacer así, un ejemplo en global. Vamos a suponer que en el distrito se genera 50 toneladas, ¿ya? De residuos sólidos al día. De las 50 toneladas, ya, 20 o 30 toneladas provienen de los domicilios, ¿ya? 30 toneladas de los domicilios. 15 toneladas provienen de los no domiciliarios, ¿ya? 15. 4 toneladas provienen de especiales y 1 tonelada de comercio informal. Entonces, ¿qué quiere decir distribución de costos? Yo voy a distribuir los costos de acuerdo a la cantidad de generación de residuos. Entonces, si en este año yo he gastado 20.000 soles, ¿cómo distribuyo mis costos? ¿No? Sacaré, pues, el porcentaje que corresponde. Por ejemplo, en domicilios, ¿cuánto les dije que generaban en domicilios? 30 toneladas, ¿no? De 30 toneladas de 50, ¿qué porcentaje representa? Aproximadamente, a ver, chicos. Más del 50%, ¿no es cierto? Creo que se me fueron, o es que ya nadie me escucha. O yo me fui. ¿70%, doctora? Ya, más o menos, aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, no domiciliarios dijimos que es, les dije a manera de ejemplo, 15 toneladas, ¿no? Igualmente sacamos qué porcentaje. Teniendo los porcentajes, así igual como hacemos en el estudio de caracterización, de la misma manera vamos a distribuir, digamos, si he gastado por las 50 toneladas que manejo diario, ¿no? Diario, ese diario lo multiplico por 355 días, voy a tener una cantidad X, ¿no es cierto?, de toneladas. Y al año yo gasto 200.000 soles, entonces lo que lo voy a hacer es distribuir, ¿no?, lo que he gastado, ¿no?, de acuerdo a la generación de residuos. ¿Dónde va a ir la mayor cantidad de los 200.000? Mayor cantidad de dinero en viviendas, ¿no es cierto? Porque en viviendas genera más del 50%. Entonces, ubicaré pues más de 100.000 soles, ¿no?, que se ha gastado para manejar los residuos sólidos provenientes de viviendas. Y igual, los otros 100.000 soles lo distribuyo entre los no domiciliarios especiales y comercio informal de acuerdo a la cantidad también que ha generado. Entonces, cuando hablamos de distribución del costo del servicio, básicamente se refiere a eso, que hay que distribuir el costo de manera proporcional a la generación de residuos sólidos, ¿no? O sea, por el uso, de acuerdo al uso de predio. Entonces, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Me dice, voy a multiplicar, voy a hallar, ¿no?, la cantidad de generación de residuos por uso, multiplicando, pues, la generación por el uso de predio. Ahorita lo vamos a ver en el Excel, ¿no es cierto? Y la participación porcentual de cada uno de los usos, lo que les decía, ¿no es cierto? Tenemos que sacar una participación porcentual, ¿no es cierto?, ¿no? En base a la generación. Y utilizamos esta formulita que lo vamos a ver también en el Excel, ¿no es cierto?, ¿no? Y con ello vamos a distribuir, ¿no?, la cantidad de manera proporcional. Para que me entiendan mejor, acá, vamos acá. Miren,
este cuadrito. ¿Están viendo? Ya, entonces lo que les decía, usos, ¿no? Entonces, acá, en el caso de los usos, nos vamos a basar en los usos. Yo les he puesto aquí en el ejemplo en base a los usos que el Ministerio del Ambiente nos da en lo que es la guía, ¿no?, de caracterización de residuos sólidos municipales para determinar la generación de residuos sólidos en un distrito, ¿ya? Ahora, si el municipio maneja otro tipo de clasificación que no es esta, y que posiblemente sea muy similar, utilizamos, ¿no? Esa es la que está utilizando de manera formal, ¿no? Pero como les digo, que básicamente va a ser muy similar a esa, ¿no? Porque el ministerio también se ha basado en base a esa distribución, ¿no? Que utilizan estas áreas, ¿no? Para realizar la distribución de los costos, ¿no? Igualmente la generación de residuos sólidos, ¿no? Entonces, en el caso de usos, ¿no? Ahí les decía, ¿no? Estoy considerando de manera general, este cuadro puede ser más amplio, ¿no? Yo estoy considerando para manera de ejemplo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, los usos domiciliario, no domiciliario, especial y comercio informales, ¿no? En domiciliarios, casa, habitación, ¿no? En no domiciliados, acá, a los establecimientos, hoteles, mercados, ¿no? Y en especiales igualmente, ¿no? Acá le vamos a marcar para que se den cuenta, ¿no? Lubricentros, veterinarias, laboratorios, ¿no? Y el comercio informal. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago el cuadrito? Primeramente, tengo que colocar una columna que me diga los domicilios, cuánto generan de residuos sólidos al día, un domicilio, ¿no? Una casa habitación en promedio, ¿no? ¿Y cómo saco el promedio? Entonces, al día, una persona, digamos en mi estudio de caracterización, dice que una persona genera 1 kilo. Y así genera 1 kilo, entonces yo multiplico por el número total de personas que viven dentro del predio o de la casa habitación. Pero tengo que tener en promedio, ¿no?, ese número que puede estar dentro de algún estudio que haya realizado la municipalidad, y si no lo tenemos, lo multiplicamos por 5, ¿no? A manera de mi ejemplo, yo le he puesto que cada persona, de acuerdo a mi estudio de caracterización, genera, ¿no?, 399 gramos, ¿no?, o 0.399 kilogramos por 5, ¿no?, que sería el número promedio de personas que habitan una vivienda. Y me sale que se genera 2 kilos, ¿no?, en promedio por casa, habitación en domicilios. Y lo mismo, ¿no? En el caso de los no domiciliados, igual voy ubicando cuál es el promedio que se genera por día por establecimientos comerciales, por hoteles, por mercados, por restaurantes, ¿no? Inclusive acá podemos ser más detallistas. Podemos agregarle acá otro cuadrito, ¿no? Otro cuadrito, indicar las clases, ¿no? Claro que va a ser más, nuestro cuadro va a ser un poco más esto. Y en clases, en establecimientos comerciales, ¿no? De repente en el sí tengo 3 clases, le pongo clase 1, ¿no? Clase 1, ahí le agrego insertar. Clase 2, digamos tengo 2 clases. Y ahí también le colocaré, ¿no?, cuánto se genera por día, ¿no?, en clase 1 y cuánto se genera en clase 2, ¿no? Entonces, estos cuando es que tenemos dicha información así a detalle, ¿ya? Entonces, yo les estoy mostrando un cuadro general. Igual en hotel. Y en especiales lo propio, ¿no? Hacemos lo mismo también, ¿no? Y también le colocamos el promedio en generación por establecimiento, ¿no?, comercial. ¿Ya? Y en comercio informal, ¿cómo hago en comercio? ¿Qué dato voy a poner, ¿no? ¿Qué cantidad de residuos sólidos por día? En el caso del comercio informal, consideramos no la cantidad de residuos, sino la cantidad de comerciantes informales, ¿no?, que la municipalidad tenga registrado. Y colocamos acá, ¿no?, la cantidad, ¿no?, de comerciantes informales que la municipalidad haya ubicado, ¿ya? En el caso de acá. Voy a poner con rojito para que se acuerden, o si no con ese color. Y acá les estoy poniendo, ¿no? Acá, perdón.
acá colocamos, ¿no? La cantidad de comerciantes informales y acá colocamos el total, ¿no? El total, ¿no? de residuos sólidos provenientes, ¿no? Del comercio informal, ¿no? Que en este caso, estos 1.523, ¿no? Producen 12.45 kilos al día de residuos sólidos. Entonces, cuando hagamos un estudio de caracterización, también hay que distinguir, ¿no? Si hay bastante comercio informal, hay que también caracterizarlo, ¿no? Ya. Y el otro cuadrito indica el número de predios de uso por uso, ¿no? El número de predios por uso, ¿no? Entonces, en domiciliarios, ¿no? Hemos determinado que en mi distrito son 18,000, ¿no? Domicilios, ¿no? Y para acá, en establecimientos comerciales, son un total de 2,000, ¿no? Casi 3,000 establecimientos, son 158. Y vamos colocando de cada uno qué cantidad, ¿no? de predios existe, ¿no? Por uso. Y en el otro cuadrito ya multiplicamos lo que es la generación, ¿no? La generación total de acuerdo por uso, ¿no? Entonces multiplicamos el cuadrito A con el cuadrito B, ¿no? Donde nos va a dar, ¿no? La cantidad total de residuos que se generan de acuerdo al uso, ¿no? Y ahora, después de eso, determinamos la participación. ¿Cómo determinamos la participación? Lo que les decía, ¿no? Debemos determinar cuál es el porcentaje, teniendo en cuenta la cantidad de residuos sólidos que representaría, ¿no? Cada uso, ¿no? Entonces, para eso, lo que les decía, ¿no? Le sacamos el porcentaje respectivo, ¿no? ¿En base a qué? A la cantidad que generan, digamos, los domicilios frente a la cantidad total que se genera en el distrito de los residuos sólidos, ¿no? Y determinamos qué porcentaje representa para el caso de los domicilios, ¿no? En el caso del ejemplo, del total de residuos que se genera, el 47% representa a los domiciliarios, ¿no? Y cada uno vamos a ir a tener, ¿no? Un porcentaje. Establecimientos comerciales un 7.28, hoteles 1.07 y así sucesivamente, hasta igualmente llegar al comercio informal, que también tiene un porcentaje, ¿no? De 23.98 para el caso de mi ejemplo. ¿Y cómo distribuyo? Entonces, he sacado yo que para el tema de recolección, ¿no? Yo gasto, o he gastado, 3.109.561, ¿no? Entonces, esos 3 millones ahora lo tengo que distribuir, ¿no? ¿Qué porcentaje correspondería para viviendas y qué porcentaje no domiciliarios y especiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? He gastado este monto solo para recolección. Entonces, lo que hago es, pues, dividir o multiplicar, ¿no? El tema de la participación por el costo total, ¿cierto? Del servicio, para poder determinar, ¿no? La cantidad en soles, ¿no? Que se ha gastado para cada uso, ¿no? Entonces, teniendo eso, miren, de los 3 millones, 1.461.000 se ha destinado para hacer la recolección exclusivamente en viviendas, ¿no? Y, por ejemplo, acá 226.000 para el tema de establecimientos comerciales, para hoteles he destinado 33.000, ¿no? Entonces estamos distribuyendo el gasto total de manera proporcional en base a la generación de los residuos sólidos. ¿Me dejo entender? ¿Me entendieron en este cuadrito? ¿Me dejo entender o repito? A ver, chicos. Sí, hola, buenas noches. Quizá podría repetir, por favor. Ya, ok, nuevamente entonces. Miren, vamos para que le demos secuencia. Miren, en el punto 7, ¿no? En el punto 7, que es el tema del servicio, ¿no? De recojo de residuos sólidos, ¿no? Hemos dicho, bueno, antes, contribuyentes y precios. A ver, ya, a darle secuencia. Miren, en el contenido, ¿no es cierto? Hemos hablado de varios, que dentro del informe técnico se debe considerar varios puntos.
¿no? Entonces, dentro del contenido incluimos, ¿no? Lo que es la base legal, la estructura de costos que hemos hecho ya, de acuerdo a lo que les he explicado las anteriores clases, ¿no? Y tenemos que hacer también una proyección de los costos, ¿no? Del servicio público, ¿no? Cuánto nos ha costado, cuánto nos cuesta este año y cuánto nos costó el año pasado para poder tener una diferencia en costos. Tenemos que también determinar la cantidad de contribuyentes y predios a los cuales se va a asignar la tasa por el servicio, ¿no? Ahí también en el punto 6 hay que indicar a quiénes vamos a exonerar, cuáles van a ser los exonerados. Y en el punto 7 y 8, en el punto 7 vamos a trabajar todo lo que es recojo de residuos sólidos y en el punto 8 lo que es el barrido de calles. Entonces, pasando a lo que es el punto 7, en recojo, exclusivamente lo que es recojo, debemos pues de describir primeramente cómo se realiza la prestación de servicio. O sea, debemos indicar quién presta el servicio, la municipalidad, una empresa operadora, de repente es mixta, ¿no? Entonces, explicar cómo se realiza el servicio, ¿no? Cómo se realiza el servicio parada fija, o es recolección puerta por puerta, ¿no? Entonces hay que indicar, ¿no? Cuántas zonas existen también de recolección, cuántos vehículos, personal, ¿no? Hay que indicar también con qué dispositivos legales, ¿no? Cuenta la municipalidad que apruebe la zonificación actual del distrito, ¿no? Hablamos exclusivamente para el caso del tema de los arbitrios, de que exista una zonificación en base a un criterio económico. ¿Por qué económico? Porque en base a ese criterio económico y a la generación de los residuos sólidos que vamos a también a poder determinar tasas diferenciadas, ¿no? De cobro, ¿ya? Hay que indicar también cuál es el objetivo del servicio de limpieza pública. Hay que indicar la meta que se ha trazado el gobierno local para el año 2021 en cuanto a la recolección, y también indicar todas las actividades y procedimientos. Y lo que les decía, ¿no? Que no solo es recolección en este punto. En este punto, si tenemos transferencia, también tenemos que indicarlo. Si tenemos disposición final, hay que indicarlo también acá, ¿no? Cómo se realiza de la misma manera, qué actividades se realizan, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego de describir el servicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos mostrar la estructura de costos, pero solo de recolección. ¿Qué les decía? Yo les expliqué cómo hacer la estructura de costos. Hacemos esa estructura de costos igualito solo para recolección y solo para barrido. Por ende, vamos a tener un cuadrito de estructura de costos solo para la recolección y un cuadrito de estructura de costos solo para el tema de barrido. Luego los uno, los dos, y voy a tener mi cuadro de estructura de costos del servicio de limpieza pública, que es el general. Entonces, este se coloca inicialmente en la parte inicial, ¿cierto? Donde dice estructura de costos. Pero ya cuando hablamos de recolección, colocamos solo mi estructura que corresponde al tema de recolección. Entonces, no se vean sorprendidos en estos cuadritos. ¿Cómo he hecho estos cuadritos? Recuerdan, hemos hecho en las clases pasadas, ¿no? Hemos hecho un análisis de los costos directos, ¿no? Costos directos, costos indirectos, costos fijos, ¿no es cierto? Ahí hemos determinado herramientas y materiales, depreciaciones, también mano de obra, ¿no? Mano de obra, tanto directa como indirecta, también se ha considerado, ¿no es cierto? De personal permanente, contratado, ¿no? Para el caso de esta municipalidad ha habido permanente, contratado permanente, personal de repuesto judicial y personal contratado HAS, ¿no? O sea, así lo han diferenciado también para el caso de esta municipalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este punto 7 describimos ahí solo lo que es la recolección. Continuando con ello, ¿no? ¿Qué hacemos? Determinamos cuál va a ser la metodología y distribución de tasas. Para eso tenemos que tomar en cuenta sobre todo estos tres criterios, que es el uso del predio, que puede ser vivienda u otro uso diferente al de vivienda, tamaño del predio, ¿no? El área de la vivienda o del
comercio, ¿no? Y la cantidad de habitantes del predio, que en el caso del comercio se hay que considerar el tema del aforo, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Luego, proyectamos, ¿no? Necesitamos saber, ¿no? Si, qué cantidad de residuos genera mi predio, que es destinado a vivienda, y mis predios, que son destinados a usos diferentes al de vivienda. Tenemos que saber. Para eso debemos determinar la generación de residuos sólidos, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué requerimos, no? Requerimos contar con información de qué cantidad de residuos sólidos se ha recogido en el año 2020 y qué cantidad de residuos sólidos se viene recogiendo en el año 2021. Como estoy elaborando yo mi estructura, hasta julio posiblemente tenga esta información de cuánto se ha recogido. Y para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, todo lo que me falta, tengo que proyectarlo, ¿no? Yo les decía, podemos proyectarlo en base a que ya existe una información que nos dice MINAN, que los residuos sólidos crecen en un 1%, la cantidad de un año a otro, ¿no? Entonces puedo proyectarlo incrementando el 1%, o bien puedo sacar el incremento en base a un promedio de incremento que he tenido ya de los meses anteriores, ¿no? Acá me ha salido alto porque es un ejemplo que yo he puesto al azar, ¿no? Utilizando datos reales vamos a tener un porcentaje de variación real, ¿ya? Entonces, después de tener qué cantidad de residuos se generan, ¿qué es lo que hacemos después? Necesitamos, ¿no?, distribuir el costo del servicio. Entonces, para distribuir el costo del servicio, requerimos tener esta tabla de los usos de los predios, ¿no? Los que son destinados a vivienda y los que son diferentes a los de vivienda. Entonces, para eso, yo he tomado en cuenta, para el caso del curso, este cuadrito que el MINAN nos muestra dentro de la guía para caracterización de residuos sólidos, que es muy similar, ¿no?, a la distribución que también, con la que también cuentan estas áreas, ¿no?, que se encargan del tema de los arbitrios municipales, ¿ya? Entonces, en base a eso, determino o digo, ¿cómo voy a distribuir mi costo? Si ya sé, mira, si ya sé que para la recolección gasto 2 millones, si gasto 2 millones, ¿cuánto o qué cantidad gasto para recoger viviendas? ¿Qué cantidad gasto para recoger comercios? ¿Y qué cantidad gasto o invierto para recoger lo que genera la informalidad también, ¿no?, que puede haber en el distrito? Entonces tengo que distribuir este costo ahora. Tengo que distribuir este costo en base también a lo que genera, ¿no?, cada uso. Eso es lo que estamos trabajando en esta tablita que les voy a volver a explicar. Entonces, determinamos, ¿no?, la distribución del costo del servicio. ¿Y cómo se hace eso? Lo que les decía, ¿no? Tengo que tener los usos, ¿no? Los usos. Si dentro de los usos voy a diferenciar los que son destinados a vivienda y los que no son destinados a vivienda. En los que son destinados a vivienda tengo que tener cuánto se genera por vivienda al día. Tengo que tener ese dato. ¿De dónde saco? Del estudio de caracterización. Igual, en los que no son destinados a vivienda, que en este caso son los no domiciliados, que provienen de comercios, hoteles, restaurantes, mercados, también tengo que tener en promedio cuánto se genera por establecimiento comercial, ¿no? Y lo coloco acá, cuánto genero en promedio al día, ¿no? Y tengo que tener ese dato para cada uno, miren. Inclusive, ¿no?, de repente en el distrito, ¿no?, es bastante pronunciado el tema de los comercios, ¿no?, en cuanto también a lo que es área. Entonces le agrego un cuadrito más acá y pongo las clases, ¿no? De repente en hoteles puedo tener 3 clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, y, ¿no?, hay una marcada diferencia en cuanto a la generación, y coloco, ¿no?, cuál es su generación diaria, ¿no? Y le agrego ese cuadrito, ¿no? Para el caso del ejemplo nuestro, no le estamos generando, considerando de manera general.
¿Qué más necesito? Ya tengo qué cantidad genera por uso, ¿no?, de residuos sólidos al día. Tengo que tener el número de predios, ¿no? Para el caso de viviendas son 18,000. Para el caso de los que son diferentes a viviendas, son todos estos distribuidos de acuerdo a su uso, ¿no es cierto? ¿No? Y que en total, ¿no?, viviendas y no domiciliarios y especiales, para el ejemplo me da 25,000. Para el caso del comercio informal, si bien es cierto voy a colocar acá la cantidad que genera este comercio informal, en el caso de la cantidad de predios por uso, el comercio informal no podemos distribuirlo en predios, entonces colocamos la cantidad de comerciantes informales, ¿no?, que estén identificados por la municipalidad. La municipalidad también maneja este dato, ¿ya?, de cuántos comercios informales hay, ¿no?, o comerciantes informales, ¿no? Ahora, teniendo estos dos datos, ¿qué se hace? Se determina cuál es la generación de residuos sólidos por uso. Entonces, para saber por uso, simplemente, ¿qué es lo que hago? Multiplico, ¿no?, lo que generan por día por la cantidad de predios. Y ya está. Esa es mi generación de residuos sólidos por uso. Ya tengo. Viviendas genera 37,000, establecimientos 5,000, hoteles 850 kilos, ¿no es cierto?, al día. ¿Ya? Al día. Ya. Entonces, en base a esto, ¿no?, en base a esto, tengo que determinar una participación. ¿A qué se refiere eso? ¿No? A lo que cuando hablábamos del estudio de caracterización, a su representatividad, ¿no?, que es similar al de participación, ¿no? Si yo genero esta cantidad, ¿no?, de residuos del total que se genera, que son en total 79,085 kilos, yo genero 37,000 solo en viviendas, entonces determino un porcentaje, ¿no? Entonces, del total que se genera en el distrito, ¿no?, en viviendas representaría el 47%. ¿Qué hago? Multiplico, no saco el porcentaje, ¿no? Mi total sería el 100%, ¿y qué porcentaje representaría este peso, ¿no?, de los domicilios, ¿no? Entonces, le hago la regla de 3 simple y me sale que es 47, ¿no? 47%. Y hago lo mismo para los no domiciliarios y los especiales, ¿no? Igualito, ¿no? Y tengo mi participación. Ahora solo fíjense para determinar o distribuir el costo, fíjense en estos dos cuadros. Así se va a cambiar de color. Participación ya tengo, ¿no? ¿Qué porcentaje de participación tiene cada uso? No, ahora, he gastado yo 3 millones en el servicio, ¿no? Entonces yo tengo que distribuir esos 3 millones por uso. Entonces distribuyo. Para viviendas, ¿cuánto corresponde de estos 3 millones que he gastado para atender la recolección en viviendas? Igual, ¿cuánto corresponde de estos 3 millones para atender el recojo de establecimientos comerciales? Y voy distribuyendo, para cada uno, ¿no es cierto? Entonces, este porcentaje, recuerden, ha salido en base a la generación, a esto, en base a la generación, ¿no?, de cada uso, ¿ya? Entonces, si yo tengo que he gastado 3 millones, entonces simplemente multiplico, ¿no?, el 47% por los 3 millones que he gastado, ¿no? Acá está en fórmula, también podemos hacerlo así. Esto por esto, pero esto igual, ¿no? La fórmula está... Ya, bueno, la fórmula está con 100, no está con porcentaje, ¿no? Entonces, igualmente, no hago mi regla de 3 simple, ¿no? 47% representa, ¿no? ¿Cuánto representa de los 3 millones, ¿no? Entonces, yo tengo que mis 3 millones representan el 100%, 47
millones, ¿qué cantidad en soles representaría? Igual, ¿no? Hago mi regla de 3 simple, que ya acá ya está ingresada la fórmula. Y me dice que para viviendas, ¿no? Para manejar la cantidad de residuos que he recolectado en viviendas, he hecho un gasto total de 1 millón, ¿no? De más de 1 millón. Y así voy distribuyendo para cada uso, ¿no? Me sale, por ejemplo, acá establecimientos comerciales igual, ¿no? Y al final cuando sumo también me sale la misma cantidad, ¿no? Los 3 millones que he utilizado, ¿ya? Entonces, una vez teniendo este costo por uso, ya vamos a ir corriendo los siguientes cuadros para ya determinar cuánto costaría, cuánto sería la tasa, ¿no? Para que se pague de acuerdo al uso, ¿no? Que se realiza en cuanto, en cuanto a los usos, ¿no? A los usos que tengamos dentro del distrito. ¿Ahora sí me entendieron o sigue habiendo dudas? Dime, Nila. En primer lugar, una consulta. Esos datos de generación de residuos por kilogramo, por uso por día promedio, ¿los saco del estudio de caracterización o no necesariamente? Lo que tú vas a sacar del estudio de caracterización es este dato, miren. Este dato de la generación de residuos sólidos por uso por día promedio. Y el número de predios también, ¿cierto? Inclusive hasta este dato también ya está dentro de la generación, ¿no? Hasta ahí. Pero ya en el momento de que tú hagas tu estructura o el informe técnico, utilizas cuánto genera por persona, cantidad de predios y multiplicas, ¿no? Y ahí vas a tener la generación total, ¿no? Igual para cada uno. Y todos estos datos, tú lo vas a encontrar en tu estudio de caracterización. Y acá al realizar la multiplicación vas a corroborar también, ¿no? Los datos que también esta parte se muestra, ¿no? Dentro del estudio de caracterización. Básicamente todo esto lo vas a tener dentro de tu estudio de caracterización. Entonces, teniendo todo este dato, ¿qué cosa determinas tu participación, ¿no? ¿Cómo determinas la participación? Ya les he dicho, ¿no es cierto? En base a la generación total, ¿no? Le saco el porcentaje, ¿no? Y teniendo la participación, distribuyo el costo que implica, ¿no? Manejar el servicio de recolección y lo distribuyo de acuerdo a la cantidad, pues, de generación, ¿no? Esta participación sale de la cantidad de generación de residuos sólidos por uso, ¿no es cierto? Y lo distribuyo y me sale este cuadrito, ¿no? Ya distribuyendo los soles, ¿no? De acuerdo a los usos. ¿Ya? Entonces, Nila, la información la tengo que sacar del estudio de caracterización. Entonces, tengo que tener para hacer una estructura de costos, ¿no? Primer paso, tener mi estudio de caracterización. ¿Ya? Siempre, estudio de caracterización, les he dicho, ¿no? El estudio de caracterización es la base. Con eso inicias la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Con eso vas a manejar, operar. Si no tienes esta información, va a ser un poco difícil, ¿no? Que tú puedas, operar, ¿no? Tu servicio de limpieza pública, ¿no? Porque no hay esta información, ¿no? No existiría. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Hasta acá? Ok, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la distribución del costo del servicio. Después, ¿qué hacemos? Vamos a determinar ya las tasas para cada predio, ¿no? Primero vamos a iniciar para los que están destinados a casa, habitación. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo hacemos? Hay que distribuir, pues, entre las zonas municipales de manera también proporcional a la generación de los residuos sólidos. Recuerden, y les vuelvo a recalcar, las zonas municipales deben ser establecidas de acuerdo a un instrumento legal, podría ser un decreto de alcaldía, ¿no? Entonces, donde establezca, pues, la composición urbana del distrito, ¿no? Y cómo se realiza esa zonificación municipal, ¿no? Ahora, ¿qué cosa vamos a calcular para determinar ya las tasas para las casas
o para los predios que estén destinados a casa habitación. Vamos a calcular primero el promedio de personas por predio en las zonas municipales y también vamos a determinar la tasa anual de recojo de residuos sólidos por casa habitación para el año fiscal 2021. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos al Excel, acá. Entonces hemos determinado el uso de predio, ya tenemos el costo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero ahora? Primero nos vamos a dedicar a este de acá, que le voy a poner con un color diferente. Ya, a este. Nos vamos a dedicar a casa, habitación. Entonces, para distribuir este monto y sacar el precio que tienen que pagar las viviendas por el tema de recojo, vamos a utilizar este dato, ¿no? El de casa, habitación. Entonces, vamos. Predios en casa, habitación. ¿Qué hacemos? Debemos tener primero las zonas, ¿no? Las zonas municipales, ¿no? Para el caso del ejemplo, yo le he puesto que en este municipio existen 3 zonas municipales, zona A, zona B y zona C, de acuerdo a los estratos, ¿no? Estrato A, estrato B, estrato C. Para mi caso de mi ejemplo, ¿no? En vuestra municipalidad depende que tengan mucho más zonas. ¿Ya? Entonces, antes de llenar este cuadrito, tenemos que llenar este primero, ¿no? El de acá abajo, ¿no? Donde también nos aparecen las zonas. ¿Ya? Las zonas, zona A, zona B, zona C. ¿Ya? O pueden ser más zonas, ¿no? De acuerdo al distrito, ¿no? ¿Ya? ¿Qué necesitamos? ¿Qué información necesitamos tener primeramente? Primeramente necesitamos tener cuántos predios tenemos por zonas, ¿no? Debemos tener esa información. Entonces, si yo tengo 3 estratos socioeconómicos, entonces en el estrato A, tengo que tener la cantidad exacta de predios, ¿no? Que tengo en el estrato A, que tengo en el estrato B y que tengo en el estrato C. Que sumados me tienen que dar, pues, la cantidad total, ¿no? Estos 18,000 que aparece acá, ¿recuerdan? Acá, hemos puesto 18,000. ¿No? Me aparece. Ya, tengo que tener este dato. Siguiente dato. Debo tener también la generación de residuos sólidos por uso por día promedio, ¿no? Acá tengo que tener también por estrato cuánto es o qué cantidad de residuos sólidos genera, ¿no? Por estrato social, ¿no? ¿Cuántos kilos al día, ¿no? Por predio se genera, ¿no? Acá le he puesto 1,50, no sé si estará coincidiendo con el otro, pero acá le coloca, ¿no? ¿Cuánto es por estrato, no? Y en promedio te tiene que dar el que hemos colocado acá, ¿no? Hemos puesto 2, ¿no? Vamos a homogeneizar, ¿no? Para que nos salga 2. Acá vamos a poner 1,98. Y acá vamos a poner que es 1,50. Vamos a poner que es 2,15 y acá vamos a poner que es 2,23. Ya está, ¿no? Entonces, aproximado me sale que es los 2 kilos al día. Entonces, le aumentamos acá para que coincida, ¿no? Con el dato anterior. Ya está, ahí coincide, ¿no? Con lo que he puesto acá, que son 2 kilos. Ya está en promedio, ¿no? 2 kilos. Ya, entonces, tenemos, ¿no? Que la generación de residuos por uso por día promedio. Tenemos que tener eso. Luego tenemos que tener el promedio de habitantes, ¿no? Por zona. ¿Ya? ¿Cuál es el promedio de habitantes por zona, por predio? ¿No? Entonces, esto como, ¿de dónde saco? También tengo que tener, ¿no? Un estudio que me diga qué cantidades. Si no tengo, le coloco 5, ¿no? Pero en nuestro caso no teníamos, ¿no? Acá le vamos a colocar 5 y todos van a ser 5, ¿no? Y va a coincidir con lo que le hemos puesto acá también, ¿no? La cantidad por 5. Ya. Entonces, la generación de residuos sólidos por uso, ¿no? Kilogramos zona por día promedio. Es igualito, ¿no? ¿Qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? Multiplicamos la cantidad de predios por la cantidad que se genera, ¿no? Y me va a salir, ¿no? ¿Qué cantidad de residuos estoy generando al día, ¿no? Por zona, ¿no? En este caso por zona. Sí, igual vamos a tener la cantidad total de residuos que se generan. Y de igual manera, ¿no?
determinamos un porcentaje de participación donde la cantidad total de residuos que se genera va a ser el 100% y las otras cantidades tenemos que determinar qué porcentaje es, ¿no? Entonces hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Y nos determina el porcentaje para cada zona. Y el costo del servicio, ¿de dónde saco? De acá, ¿no? Del primer cuadro. ¿Cuánto era? Este costo del servicio tengo que sacarlo aquí, ¿no es cierto? Lo saco aquí y lo coloco, ¿no? Este costo tengo que ahora distribuirlo entre las zonas, ¿ya? Entre las zonas. Y distribuyendo entre las zonas, me sale, ¿no? Miren, hago también una reglita de 3 simple, ¿no? Y me sale que para la zona A del millón que he gastado, 68,000 corresponde a la zona A, 67,000 a la zona B y 10,000 a la zona C, ¿no? En total, ahí me aparece mi 1.461.000. Vamos a ponerle con formato, con separador, para que se den cuenta. Ok. Lo distribuyo de igual manera, ¿no? Luego, acá se considera un dato más adicional, que es la cantidad de área construida. Área construida. Entonces, en la zona A, este dato me tiene que dar la municipalidad, ¿no es cierto? En la zona A, ¿qué área, no, está construida? Entonces, me dice que en la zona A son 380.049, ¿no?, metros cuadrados que están construidos en la zona A. En la zona B hay más área, ¿no? 59,000, y en la zona C, 96,000, ¿no? De área construida, ¿no? Entonces tengo ahí área construida. Básicamente, acá estoy considerando solo el área construida. Ya no se incluye a los terrenos sin construir. Por eso es que los terrenos que están sin construir no les afecta, o sea, no se encuentran afectos al pago del servicio de limpieza pública. Una vez que ya construyen, ya sí se les debe empezar a cobrar el servicio de limpieza pública, ¿ya? Entonces, ya tengo mi costo por zona, ya tengo el área construida por zona. ¿Qué tengo que sacar ahora? Tengo que sacar la tasa anual por metro cuadrado, o sea, ¿cuánto debo cobrar por metro cuadrado? ¿Y cómo se saca esto? Simplemente divido, ¿no?, el costo del servicio, ¿no?, de esa zona entre su área construida. Y me sale que por metro cuadrado en la zona A, debo de cobrar $1.79 por metro cuadrado. Y en la zona B, $1.14. Y en la zona C, $1.08. Entonces, si yo tengo una vivienda de 120 metros cuadrados, ¿cuánto debería de pagar por el servicio de recolección? A ver, chicos, ¿cuánto? Si yo tengo una vivienda de 120 metros cuadrados, mi casita está en 120 metros cuadrados, ¿cuánto debería de pagar por limpieza pública? 214.80. Ya, 214, ¿no? Punto 80. Ese sería el monto que yo debería pagar. Recuerden, chicos, mi casa es alto porque yo estoy haciendo datos que me he inventado, ¿ya? Entonces, cuando hagan con datos reales, los montos van a salir más reales también, ¿ya? Así, y ahí vamos calculando. ¿Ya? Y ahí vamos a ir calculando cuánto le correspondería pagar, ¿no? ¿Ya? Entonces, para esa zona me corresponde. Si yo vivo en una zona de estrato A, y mi domicilio, mi vivienda tiene 120 metros cuadrados, entonces por recolección yo debería pagar 214 soles, ¿no es cierto? Al año. Esto es al año. Es una tasa anual. ¿Qué quiere decir mensual? ¿Cuánto sería? 18 soles mensuales. Sí estaría más o menos real, ¿no? 18 soles mensuales. ¿Cuánto cobran vuestros distritos por el servicio de limpieza?
Ni un solo. Y es más o menos 18. Pero a esto todavía hay que agregarle el costo por el barrido. Eso es solamente recolección, ¿cierto? Hay que agregar también el costo del barrido, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes, chicos? Entonces, eso es en lo que se refiere a casa-habitación. Dígame. ¿Quién me habló por ahí? No, todo conforme, bióloga. Listo. Una consulta. Dígame. ¿La tasa anual lo revisa el ministerio? No, quien va a revisar es la municipalidad provincial. No va al ministerio. No. La provincial es la que revisa y ella es la que te va a dar, ¿no? Te tiene que aprobar también, ¿no? Antes de que publiques tus tarifas. Correcto. Ya. Entonces, hemos hecho primero eso, recuerden. Hemos hecho para lo que es casa-habitación. Lo mismo vamos a hacer para lo que es el tema de los no domiciliarios. Es este bloque, ¿no? No domiciliarios especiales y hasta acá, que vendrían a ser usos distintos al de casa-habitación, ¿cierto? O al de vivienda. Ahora vamos a hacer para ese grupo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Ya, entonces, vamos a determinar ahora la tasa para predios destinados a actividades económicas, ¿no es cierto? Hay que considerar acá que la tasa anual por metro cuadrado de área construida básicamente se va a obtener de dividir el costo del servicio entre el área construida. Igualito como hemos hecho para viviendas, el mismo procedimiento también para establecimientos comerciales. Entonces, adicionalmente, en el distrito también podemos observar lo que son comerciantes informales, lo que les decía, ¿no? Que se ubican en áreas públicas como vías, alamedas o zonas comerciales de nivel local y sectorial, ¿no? Donde también desarrollan actividades económicas durante los 7 días de la semana y también, por supuesto, generan residuos sólidos que también deben ser recolectados, transportados y depositados dentro de un relleno sanitario, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a determinar? Vamos al Excel. Ya, estamos aquí en el Excel. Entonces, ahora vamos a ver todo este bloque. Todo este bloque, ¿no? Todo este bloque hasta comercio informal. Hasta acá. Vamos a poner de otro colorcito, amarillo. Ya. Ahora vamos a ver todo este bloque. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Por actividad económica. Miren, ya está. Ya me desasí, acá ya no aparece vivienda. No me está apareciendo domicilios y especiales, ¿ya? Y lo que es comercio informal lo vamos a hacer en otro cuadrito. Domiciliarios y especiales. ¿Qué cosa copiamos? El costo del servicio por uso. Acá me copio el costo que me ha salido en este primer cuadrito. Miren acá, lo que me salió acá, todos estos valores. Estos valorcitos de acá, lo copio acá, como primer dato. Acá está, lo que me salió ya mi distribución. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro dato necesito? El área construida. ¿Qué cantidad de área construida tenemos para establecimientos comerciales? Igual, ¿no? Para hoteles. ¿Quién maneja esta información? Rentas también maneja esta información. ¿Ya? Entonces debemos tener área construida por usos, ¿no? En este caso para los que no son destinados a vivienda. Entonces, ¿qué hacemos? La tasa anual. Yo le hago una consulta. Si Catastro no lo tiene actualizado, las áreas construidas y construidas, ¿qué acción puede tomar? Bien, ustedes tienen que solicitarlo formalmente al área, y ahí el área ellos van a ver, ¿no? De qué forma les dan. Si no lo tienen actualizado, les proporcionarán, pues, el que tiene, y tendrán que basarse en ese, pues, ¿no? En el que les va a proporcionar en documentos, ¿no? Con un informe tienen que proporcionar. Entonces, ustedes tienen que basarse en lo que les proporcione este área, ¿no?
Porque en realidad es función de ellos, ¿no? Tener actualizado, ¿no?, toda esta información. Ya, entonces, a lo que yo he podido ver en los gobiernos locales, sí tienen, ¿no? Sí tienen estos datos, pero lo tienen así por comercio, digamos, comercio Juanita, ¿cuánto sale? Comercio Juan, lo tienen así, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer al final es darle una suma, ¿no? Hacerle una suma total, global de todos, pero teniendo en cuenta que ellos lo van a tener así de manera desordenada, y hay que tener en cuenta también que hay algunos comercios que ya no funcionan, ¿no? Entonces, ahí van a tener, cuando a mí me han proporcionado sus cualidades, les voy a hacer ver, a ver, no sé si tengo por acá lo que me han proporcionado. Me ha proporcionado el gobierno. A ver, vamos a ver si lo tengo acá, les voy a mostrar. Esto es por la operación de mantenimiento. No me acuerdo el número. Y entonces, miren, les proporcionan un Excel, ¿ya? Es un Excel que les proporcionan, donde está todos los áreas, así. Solo hay que darse cuenta en ahí para sumar, antes de sumar, que como no lo tienen actualizado, hay comercios que ya no están en funcionamiento, ¿no? Entonces, que hay que retirar, ¿no? Ya no sumarlo eso. Y tienen otro cuadrito también, ¿no? Donde indica si está funcionando o no, hasta qué año ha funcionado, ¿no? Entonces, solo incluir, ¿no? Para tu suma global en el tema del área, incluir pues, los que están actualmente, ¿no? En funcionamiento, ¿no? Y ellos en el Excel manejan eso, ellos llenan esa información, ¿no? Así me han pasado, por ejemplo, para esta municipalidad, ¿no? He podido ver, no lo tengo. No lo tengo acá. Voy a buscarlo para mostrarles, ¿ya? En la siguiente clase. Entonces, y en base a esa información, pues lo determinamos, ¿no? El tema de área construida. Ellos lo van a tener como les decía, por establecimiento. Ahí tienen que también ustedes hacer un trabajito, ¿no? Digamos, acá van a tener bodega Juanita, hotel el Rostro, digamos, ¿no? Mercado, entonces ya ustedes tienen que separarlo todo y llegar al final, ¿no? A este orden para tener pues, la cantidad de área construida, ¿no? Por cada uso. Ya, y entonces, en base a eso, determinamos la tasa anual, ¿no? Por metro cuadrado, que era, ¿no? Que es dividir, ¿no? El costo del servicio por el área construida, ¿no? Y te sale así, ¿no? Tasa anual por metro cuadrado para establecimientos comerciales, 1.51. Ya, digamos, yo tengo una bodega de 10 metros cuadrados. ¿Cuánto tendría que pagar? Ya se acabó, ya no hay. ¿Cuánto tendría que pagar? Lo multiplico, a ver, por favor, esos micros, ¿no? Lo multiplico, tengo que pagar 15 soles, ¿no? Anuales. Y esto entre 12 me sale a 1,25 sol, ¿no? Para el caso del ejemplo, ¿no? Esto solo es en recolección y en barrido. También hay que incrementarle lo de barrido más para que te salga al final, ¿no? Su tarifa de pago, ¿no? ¿Ya? Vamos a asumir que sea de 30 metros cuadrados, ¿no? Igual, ¿no? Y va aumentando de acuerdo al área, ¿no? Acá va aumentando de acuerdo al área, pero ya se tiene en cuenta también el tema de generación, porque ya se distribuyó el costo en base a la generación, ¿no? Que realiza. ¿Ya? Ahora, para comercio informal, ¿no? ¿Cómo se realiza para el comercio informal? Tengo la cantidad de contribuyentes, que igual saco de ese cuadrito, del cuadrito inicial, la generación total, ¿no? Residuos acumulados, ¿no? Por día, o sea, multiplico la cantidad, ¿no? Que genera, de acuerdo a la cantidad de comerciantes informales. El costo anual, igual saco de acá, ¿no? De esta tablita, cuánto me sale, ¿no? Manejar los residuos del comercio informal acá. Me sale 745,000. Eso mismo copio acá, ¿no? Los 745,000.
Y acá distribuyo el costo mensual, ¿no? Este costo lo divido entre 12 y me sale el costo mensual. Luego, este costo mensual lo divido entre los días, ¿no? Para que me salga el costo diario. Bueno, en realidad esto, ¿no? El costo mensual entre el número de contribuyentes, ¿no? Me sale el costo diario. Y para la tasa diaria lo divido esto entre 30, ¿no? 30 días que tiene el mes. Y me sale que esos comerciantes hay que cobrarles 1,36 sol, ¿ya? Entonces hay que aplicar una tasa diaria hay que redondear, ¿no? Se redondea, ¿no? 11.40. Y básicamente, bueno, acá me lo ha redondeado a 1, ¿no? Se redondea tomando en cuenta el primer decimal, ¿no? En este caso 1.3 sería a 1, ¿no? Acá un decimal nomás hay que considerar. ¿Ya? Y quedaría en la tasa diaria a aplicar a 1 sol. ¿No? Entonces, eso sería para cobrarles a los comerciantes informales, ¿no? Ahora, después de eso, de haber ya distribuido ya hemos podido calcular las tasas anuales por metro cuadrado para el tema de recolección, debemos de justificar la variación de costos, ¿sí? La variación de costos del año anterior, ¿no? Al año actual, ¿no? En el que estamos realizando. Entonces, para eso tenemos que tener pues, la información de lo que se cobraba el año anterior y de lo que pensamos cobrar ahora, ¿no? Y tenemos que indicar, ¿no? O sea, tenemos que justificar por qué, ¿no? Por qué se está incrementando, ¿no? Si se incrementa, ¿por qué se está incrementando? Se disminuye, ¿por qué? Entonces, ¿cómo sustentas en base a estos cuadros, ¿no? Teniendo en cuenta, como te digo, la generación y el presupuesto que se ha gastado, ¿no? Con eso sustentas, pero de manera escrita, ¿no? Dentro del informe técnico. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos ese cuadro de justificación? Acá, ¿no? Justificación de variación de costos. Utilizamos variación de costos. Utilizamos o hacemos un cuadro similar a este, ¿no? Miren, donde debemos tener, ¿no? La estructura de costos que ya hemos calculado, ¿no es cierto? En este caso no es para el servicio de limpieza pública, sino solo para el tema de recolección, ¿no? De recolección, ¿no? Transporte y disposición final, lo que haya considerado, ¿no? Entonces, yo he calculado que para el 2021, ¿no? Esta es mi estructura de costos, y tengo que compararlas con el año anterior, ¿no? Con la del 2020, ¿no? Y tengo que determinar cuál es la variación en cuanto a presupuesto, ¿no? Tanto en soles como en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto es la variación, ¿no? Para el caso de mi ejemplo, mira, para costos indirectos, ¿no? Para el año 2021, ¿no? Había una reducción, ¿no? Se ha gastado menos del año anterior, ¿no? Por eso es que la variación es negativa, ¿no? Pero para el caso de costos directos, pues en el 2021 ha habido una mayor inversión, ¿no? Por ende, la variación es positiva y asciende a 34.82%. Pero al final se calcula uno global, ¿no? Uno total, una variación total del año 20 al 21 de 34.54%, ¿no? Entonces se presenta estos cuadritos, estos dos cuadritos para que se pueda explicar, ¿no? El tema de la variación en cuanto al costo anual, ¿no? Del servicio de recolección. ¿Ya? Y seguido a esto, debemos de calcular una variación también de las tasas, ¿no? Primero es el presupuesto y ahora de las tasas.
¿Y cómo hago esa variación? ¿Cómo calculo esa variación de tasas? ¿No? Igual, tengo que realizar un cuadrito y tengo que tener, ¿no?, la tasa del año anterior y tengo que tener la tasa que he calculado ahora en los cuadros anteriores, ¿no? Y igual, ¿no? Determinar cuál ha sido la diferencia tanto en soles como en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto? Y acá es lo que la municipalidad provincial va a poder ver cuál es el incremento, ¿no?, que ha sufrido en cuanto a las tasas, ¿no? Y que se estaría actualizando básicamente, ¿no?, para el sistema de cobranzas, ¿no? Entonces, este cuadrito es importante, ¿no?, que va a revisar, ¿no?, el gobierno provincial, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, chicos, vamos a analizar, ¿no?, este cuadrito que hemos realizado y asimismo, en base a la tasa que nos ha salido, vamos a estimar cuál sería el ingreso que vamos a tener para el año 2022, ¿no? ¿Cuál sería el ingreso? El cual no debe ser superior, ¿no?, a lo que se invierte, ¿no? No debe, tiene que ser igual, ¿no? O menos, ¿no?, de repente, ¿no? Pero no puede ser más. O sea, el gobierno local no puede ganar, ¿no?, en cuanto al servicio de la, tienen que cobrar lo que se gasta, ¿ya? De esos dos lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? Bueno, no ha habido ninguna consulta. El próximo jueves continuamos, ¿no?, con el tema, ¿no?, de la determinación del ingreso, ¿no?, que nos estaría faltando. Y vamos a ver después lo del barrido ya también, ¿no? Vamos a calcular cómo determinamos las tasas anuales para caso de barrido, ¿no?, que es en metros lineales, ya no en área, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí. Pero una consulta, en el cuadrito anterior de costos indirectos, donde el año 2021 está gastándose menos, eso considerando solamente hasta lo que va del año, o ya No, está ya promediado no en se el año. proyecta también, todo se proyecta. Está proyectado, ya. Sí, pero para mi caso de mi ejemplo, ¿no?, está gastando menos, ¿no? Entonces, en el caso, tomando datos reales, ¿no?, lo más probable es que salga que siempre se gasta más, ¿no? Claro, ajá, lo que yo les estoy mostrando es un ejemplo que yo he puesto al azar con datos irreales, ¿ya, chicos? Con vuestros datos reales lo más probable es que haya incrementado, ¿no? Cada año se incremente, ¿no?, el costo por el servicio, ¿no? Gracias, biólogo. Ok, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Y vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy. Gracias, biólogo. Buena semana. Muchas gracias. Desde jueves. El jueves, chicos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, César.